Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Y yo tengo calor, hace calor. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versos del 1 al 9. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concebida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Es muy importante. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Di conmigo, grande. Ok, muy bien. Y dice, ¿y preciosas qué? Promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen. Digan conmigo, participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando a su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú ministrando en nuestras vidas esta palabra que tú nos has dado. Señor, yo sé, Señor, que tú estás trabajando en nuestras vidas, que tú estás transformando nuestros corazones, que tú estás, Señor amado, llevándonos a través de un proceso en el cual tú quieres revelarte en nuestras vidas, que tú quieres, Señor amado, abrir nuestro entendimiento y poder gozarnos de las promesas y las bendiciones que tú tienes. Y yo te pido, Señor, que tú detengas, paralices todo aquello, Señor, que está deteniendo el crecimiento, que está deteniendo la provisión y la bendición tuya en nuestras vidas de este punto en adelante. Que nuestro corazón esté receptivo, nuestra mente esté alerta, nuestro oído esté presto para escuchar lo que tú quieres hablar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tu mano conmigo ahora y di, soy tierra fértil. Vamos, hermano, soy tierra fértil. Soy tierra buena. Y en gran manera. Y en este momento voy a recibir palabra buena, semilla escogida que va a ser sembrada en mi vida, que va a dar fruto al 100%, que ni las aves del cielo, ni las bestias del campo van a poder arrebatar la palabra que va a ser sembrada. Va a transformar mi vida y la de los míos y me va a impulsar a mi próximo nivel de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento en esta hora? Bueno, en esta tarde nosotros vamos a comenzar la serie llamada Fe en el Exilio. Ok, ¿qué es eso?
Bueno, bien sencillo. A través de los pasados meses hemos hablado acerca del amor que desata. Estuvimos hablando de que el amor es el fundamento de nuestra vida y que todo lo que nosotros hagamos tiene que nacer de un fundamento de amor. Porque todo lo que no es construido en el amor no es nacido de Dios, y lo que no es construido en el amor no permanece. Gloria a Dios. Eso es básicamente la base de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor y el fruto del Espíritu es en el amor, y es una de las ramas, como yo le estaba explicando, gubernamentales del reino de Dios, y estas cosas permanecerán: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de estas es el amor. Por lo tanto, el fundamento de nuestras vidas tiene que ser todo en el amor. ¿Por qué? Porque Dios demostró su amor en esto, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué el amor es tan importante? Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es nacido en amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pero hay otro aspecto. Hay otro aspecto dentro de lo que tiene que ver el reino de Dios, y es la fe. ¿Y cómo lo vamos a conectar? Con una historia. A mí me encantan las historias. Y como les he dicho muchas veces, yo soy fanático del Antiguo Testamento porque tiene muchas historias. El Nuevo Testamento tiene mucha teología, es muy importante, pero si nosotros no podemos conectar la teología con una historia, como que perdemos la esencia de lo que Dios está queriendo hacer. Pues una de las historias que conecta con una tipología de Cristo es Moisés, ¿ok? ¿Estamos bien? Moisés es una tipología de Cristo porque él vino a libertar al pueblo de Israel del brazo de Egipto. Nosotros fuimos trasladados de un reino de las tinieblas a un reino de la luz por medio de Jesucristo. Pues Moisés es este personaje en el cual Dios ha decidido escoger para libertar al pueblo de Israel. Pero algo estaba pasando en Israel. Y si leemos la historia en Éxodo capítulo 1 hasta el 3, nos vamos a dar cuenta que Éxodo nos narra un pueblo que está siendo vilmente oprimido. Y de hecho, una de las cosas que nos está pasando es que en la escena en el monte Oreb, donde la zarza ardía, creo que es en el capítulo 4 o en el 3 de Éxodo, nos narra de que Yahweh le está diciendo a Moisés de que he escuchado y he visto el sufrimiento de mi pueblo. ¿Está bien? Dios ha visto y Dios ha escuchado. En otras palabras, Dios conoce nuestras tribulaciones. Para Dios no hay nada que no estemos experimentando hoy que Él no vea. Pero aunque Dios lo vea, Él tiene que escucharnos. Él tiene que escuchar nuestra oración. Él tiene que escuchar ese clamor para que Él descienda. ¿Y por qué es esto de que Él descienda? Bueno, dice la historia de que hoy he descendido para libertar a mi pueblo. Pero Dios no puede violentar sus propias reglas. En otras palabras, Él no puede romper, Él como Dios Padre, como el Dios Rey, irrumpir en nuestro tiempo. Por algo Jesucristo tuvo que tomar forma de ¿qué? De siervo, tuvo que tomar forma como un vaso de barro, porque eso es parte de las leyes que Dios ha establecido. Por algo es que tú nunca vas a ver al diablo en una manifestación espiritual si no es a través de un vaso de barro. Amén. ¿Cuánto estás entendiendo? Siempre la opresión del enemigo viene en un vaso de barro. Si no hay un vaso de barro para oprimirte, el diablo no puede venir a atormentarte. ¿No estás entendiendo? Por eso es que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, porque la guerra que nosotros tenemos, la tenemos con alguien que está detrás del vaso. ¿Estamos aquí? Ahora, asimismo, como viene la guerra a través de un vaso, también viene la redención a nuestras vidas a través de un vaso llamado Jesucristo. Ahora, el vaso que Dios utilizó en esta historia, que es tipo y sombra de Jesucristo, fue Moisés. Dicho esto,
Dios necesita que tú y yo entendamos que Él está siempre presto a escucharnos y que Dios quiere que nosotros aumentemos nuestra fe. Pero la única manera en que vamos a poder conocer a Dios es a través de las experiencias donde Él se puede revelar en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Empecemos con el primer fundamento básico, y es que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Dice en Romanos capítulo 12, verso 3, sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ok, so Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. ¿Y cómo es que nosotros también podemos ver esto? Bueno, en Marcos capítulo 4, verso 20, también vemos que Él dice, cuando está hablando acerca de los terrenos, está el terreno que fue pedregal, está la semilla que cayó en el camino, pero está la semilla que fue sembrada en buena. ¿Y qué es lo que estábamos decretando antes de comenzar? Que yo soy tierra que buena y en gran manera. ¿Viste, hermano? ¿Viste? Tú estás decretando de que tú eres tierra buena y en gran manera, porque la palabra que Dios te está sembrando en tu vida, ninguna ave, ninguna bestia del campo va a arrebatarte lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Hoy Dios quiere abrir tus ojos, hoy Dios quiere abrir tu entendimiento, hoy Dios quiere de que tú entres en una dimensión de gloria y de bendición como nunca antes. Pero para eso hay que entender que Dios nos ha dado fe. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, yo sé que siempre decimos en nuestro corazón, pero realmente es que reconocemos que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. A quien nosotros recibimos en nuestra vida es al Espíritu Santo, pero eso lo hablamos en otro momento. A donde quiero llegar es que Dios depositó en ti una fe. Cada uno de nosotros, cuando vino a los pies de Cristo, tuvo una fe diferente. Marcos 4:20 dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. En otras palabras, los que aceptan a Jesucristo reciben una semilla que produce una cosecha de 30, 60, hasta 100 veces más numerosa. Amén, hermanos. Algunos recibimos 30, otros 60 y otros 100. Por eso es que a veces tú ves nuevos convertidos que actúan como de 30, de 60, y están los extraordinarios que actúan en 100, que uno se asusta porque es una minoría, seamos honestos, que actúan en 100. No todo el mundo tiene una fe de 100, pero no significa que no la podamos tener. El pueblo de Israel no tenía ninguna fe. Escuchen bien, Jesucristo no había venido. Ellos solamente habían recibido a un hombre que tenía una palabra. Y esa palabra no era de que voy a llevarlos a la tierra de Canaán. La palabra que Dios le dio a Faraón es: suelta a mi pueblo para que vayan al desierto y me adoren. Ojo, todo en nuestra vida comienza en entrar en un conocimiento de adoración a Dios. Por eso es que es muy importante que adoremos, que exaltemos. Si hay algo sobre todas las cosas que debemos de aprender en el comienzo de nuestro caminar con el Señor, es la adoración. Porque esa es la base de nuestro destino. Si nosotros no aprendemos a adorar a Dios, jamás vamos a poder entrar a poseer a Canaán. Hasta que tú y yo no entremos en una relación con Dios, en la cual tú y yo entendamos de que Dios es primero y que lo adoremos y que lo exaltemos, no vamos a poder entrar en la tierra a poseerla porque no tenemos fe. No podemos decir que adoramos a Dios, a quien no vemos, y tomar una posesión de algo si no lo creemos. ¿Cómo podemos adorar algo que no creemos? Eso suena a Corintios 13, ¿verdad? Como si que el que no tiene amor es como címbalo que retuena. Perdón, como... Ay, Dios mío, se me escapa el pasaje, que es como címbalo que resuena y... metal que resuena y címbalo que retiñe. Fíjate esto. Porque Dios nos lleva al exilio. Dios quiere, ya Dios se ha revelado en tu vida cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Salvador. Entendamos eso, ¿ok? Estamos en Israel, estamos saliendo de Egipto.
cruzamos el Mar Rojo. Los que llevan escuchando la serie saben que después de que cruzaron el Mar Rojo, pasaron unos días, les dio hambre y ya estaban quejándose al Señor, diciéndole, yo estaba mejor en Egipto. En Egipto teníamos comida. ¿Tú estás seguro? Porque eso no era lo que te estabas quejando antes. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido transformados, porque todavía no hemos recibido la fe, porque todavía no hemos conocido al Dios que provee, no hemos conocido al Dios que sana, no hemos conocido al Dios que liberta. Todo esto ocurrió en la vida de ¿quién? De Abraham. A Dios se le reveló a Abraham como un proveedor. Dios se le reveló a Abraham también como un sanador. Dios se le reveló a Abraham, pero el pueblo de Dios todavía no lo conocía a él como provisión. Pero ¿cómo tú dices eso? Tenían hambre. En vez de clamar, se quejaron. ¿Cuál fue la primera manifestación? Comida. Llovió maná del cielo. Tuvieron sed. ¿Cuál fue lo que hizo Dios? Convirtió, le dijo, háblale a la piedra y salió agua. Dios se reveló al pueblo de Israel en ese momento como el Dios que provee. También se reveló más adelante como el Dios que liberta. Cuando se levantó la guerra contra Amalek y Josué estaba batallando y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo vencía. Mientras las bajaba, el pueblo ¿qué? Perecía. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos las manos arriba en victoria adorando al Señor, la victoria está asegurada. Ahí Dios se revela como el Dios que liberta. Es en el desierto, es en el exilio donde nuestra fe crece y se fortalece. Durante estos días yo le he estado dando mucho cráneo a lo que es vivir en el exilio. Vivir en el exilio es cuando alguien o tú mismo te remueves del área que tú conocías, ¿verdad? Y te va o Dios te lleva, porque es que a veces Dios nos lleva a un lugar donde la lengua no es la misma, las costumbres no se parecen, no me identifico con ninguno de los pueblos que están a mi alrededor. Yo creo que ahora ustedes lo vean en el concepto de los israelitas. No me parezco a los fereceos, a los jebuseos, a los heteos y tampoco me parezco a los más feos. No me identifico. ¿Qué está pasando? Sencillo. Porque Dios quiere recordarte y llevarte esa identidad con la cual Él te creó. Pero Él lo va a hacer en el lugar donde tú no te sientas cómodo, donde tú no te sientas a gusto, donde tú no te sientas parte, porque quien te va a ti a ser parte de algo va a ser Dios. Porque la promesa que Dios te tiene, la tiene en tu vida y esa palabra se cumplirá una vez tú lo conozcas a través del exilio. Gloria a Dios. ¿Cuánto me estás entendiendo? Ahora, escúchame algo, no todos hemos recibido la misma medida de fe, pero esto no significa que Dios no esté interesado en aumentarla. Cada experiencia que nos toca vivir en el exilio, debemos de mirarla como una oportunidad para aumentar nuestra fe en Dios. Y la invitación no va a venir sobre una tarjetita con un sobrecito bien bonito, no. La invitación va a llegar a nuestra vida a través de las experiencias y la meditación en la palabra de Dios. Nuestra medida de fe hay que aumentarla cada día. ¿Por qué? En el pasaje que estábamos leyendo, ahí mismito, en el verso 5 dice, complementando a su fe. La Nueva Versión Internacional dice, añadiendo a su fe. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo le añadamos a nuestra fe varias cosas. La excelencia moral, y a la excelencia moral le añadimos el conocimiento, le añadamos el control propio, le añadamos perseverancia, le añadamos sumisión a Dios, afecto fraternal a otros y amor por todos. Fíjate algo, y eso vamos a estar hablando en la serie, pero yo lo que me quiero enfocar es en introducirte al concepto de lo que es en el exilio, porque es en el exilio de tu vida, y no necesariamente tiene que ser un exilio físico. A veces uno se siente que uno está desconectado de las personas, uno se siente que uno se siente solo, uno se siente abandonado aunque estés rodeado de mucha gente. A veces uno se siente que uno está como que
hay algo, es que hay algo como que no hace clic. Como que tengo amistades, pero como que nada. Pero aún así me siento solo. Hablo con gente, pero no siento que estoy haciendo conexión. Me están entendiendo, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que en tu vida interior ha comenzado un exilio. Y fíjate algo, todo está ligado al amor, iniciando con una transformación interior. Nosotros recibimos fe cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Nos corresponde a nosotros añadirle a esa fe cada uno de los elementos que mencionamos. Y a mí me gusta mucho cómo la palabra fe está expuesta en la versión Dios habla hoy. Escúchalo bien, dice, tener fe es tener la plena seguridad. Escúchame bien, la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo estemos certeros de las cosas que todavía no vemos, que tengamos una convicción, una plena seguridad de que lo que Dios ha hablado sobre mi vida se va a cumplir. Y las experiencias al ver la palabra de Dios cumplirse día a día en nosotros nos aumentan la fe. Cuando Dios cumple una palabra o tú llegas realmente, que tú llegas al cumplimiento de la palabra a través de tu relación con Dios, a través de tu obediencia, a través de tu amor a los otros, a través de tu control y dominio propio, a través de tu perseverancia. Cuando tú y yo entramos en esa dimensión, ¿sabes lo que pasa? Nos alegramos. Porque es que conocimos a un Dios verdadero, a un Dios que nos ve. Conocemos de que lo que el Dios habló se cumplió. Por tanto, Él no es hombre para mentir. Hay veces que yo puedo captar a lo mejor un principio bíblico a través de las vivencias de otros, pero no todo el tiempo. En otras palabras, nosotros venimos a la iglesia y recibimos la palabra, recibimos la enseñanza. Esa enseñanza nosotros la asimilamos. Pero hay cosas que nosotros no asimilamos de la misma manera que cuando las vivimos. A veces nosotros podemos entender que Dios prospera cuando vemos a otros prosperar. Pero ustedes no le han pasado con sanidad de que, yo creo que Dios sana, pero yo no creo que Dios lo pueda hacer conmigo. Ese es el clásico. Hablemos la realidad. Ese es el clásico. Cuando yo puedo ver que Dios sana aquí, Dios sana allá, pero Dios no puede hacer eso conmigo. ¿Y qué sucede? ¿En qué momento es que Dios se revela? En el momento en que tú lo experimentas en tu vida. Tú ves, hay veces que tú puedes ver la prosperidad que Dios está desatando en otras personas, pero Dios no lo va a hacer conmigo. ¿Y qué sucede? Es en el exilio en el que tú te encuentras que Dios se va a revelar como el Dios que provee. Porque si no lo conoces por el testimonio de otros, lo vas a conocer en el proceso a través de tus propias vivencias. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, Dios quiere que traernos de una experiencia de tinieblas a luz, de un reino a otro, de tinieblas a luz, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora Dios quiere, antes de que nosotros entremos a Canaán, hay que limpiarnos, hay que purificarnos, hay que cambiar esta mentalidad egipcia, hay que cambiar esta mentalidad de yo no puedo, hay que cambiar esta mentalidad de limitaciones, hay que cambiar este vocabulario de esclavo que dice yo jamás lo lograré. Pero nosotros necesitamos comenzar a hablar el lenguaje del reino, y es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo necesito comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Yo necesito que Dios cambie estos espejuelos y que me pongan la receta para que yo pueda ver 20/20. Es necesario de que yo comience a caminar como un hijo de Dios, no como un altivo, sino como alguien que le está creyendo a Dios. Dios dijo que yo voy a entrar a esa tierra, aunque ahí estén todas estas naciones, pues yo la voy a poseer, porque no va a ser en mi fuerza, va a ser en la fuerza del Dios Todopoderoso, porque su diestra me sostiene y me lleva a toda verdad y justicia. Aleluya. Ahora, entendamos que crecimos en un reino hostil, en un reino, y Dios nos está trasladando a un reino de poder y de paz. La naturaleza de Dios nos choca. La naturaleza de Dios nos choca y en cierta forma nos intimida. Sí, nos intimida, porque es todo lo opuesto a lo que vivimos. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios me ama tanto que murió por mí?
El que me diga a mí que nunca ha pensado eso es un mentiroso y vamos a orar por él y le vamos a imponer las manos en esta hora. Porque esa pregunta es básica. ¿Cómo es que Dios me ama tanto? Porque es que en el reino donde estábamos, el amor no existía. Y de repente estoy entrando a un reino que alguien me ama. Pero obviamente nosotros no decimos eso, solamente lo pensamos. Y nos quedamos con esa pregunta aquí hasta que 15 años, 20 años después nos atrevemos a hacer la pregunta, porque es que la necesitamos que alguien nos la conteste ya. Pero ¿sabes algo? Es que la naturaleza del reino de las tinieblas nos está chocando. Y vienen preguntas como, si Dios me quiere salvar para darme vida y hacerme libre, ¿por qué tengo que sujetarme a Él? Si es lo que quiere es hacerme libre. Son preguntas que nosotros nos hacemos. Explícame, Él me quiere libertar, pero Él no me quiere libertar verdaderamente. Él me quiere llevar de un reino a otro. Él quiere que yo deje de servir a este y que lo sirva a Él. Eso no es libertad. ¿Acaso esas no son preguntas que nos hacemos? ¿Por qué tengo? ¿Acaso eso no es hacerme su esclavo? Porque esa es la manera en que nosotros los vemos. ¿O soy yo el único que ha pensado así? ¿O es que realmente nosotros como que nos estamos dando cuenta que estas preguntas nos las hemos hecho de una manera o de otra? Y son preguntas así y similares que nos dejan saber que necesitamos una transformación. Y esto es lo que pasa cuando estamos en el exilio. Nos sentimos sin rumbo. Nos sentimos perdidos, nos sentimos como extranjeros, no nos sentimos a gusto, nos sentimos infelices, queremos salir corriendo, queremos ir a otro estado, queremos hacer otra cosa. ¿Y todo es por qué? Porque me siento desconectado de la realidad. Estas son cosas, hermanos, que nosotros vivimos en el exilio. No sentimos que tenemos identidad. Caminamos como las fotos en un desierto. Guiamos y no vemos ni una gasolinera. No vemos ni siquiera un ser humano. Es más, llevamos guiando tanto tiempo que si vemos a alguien nos paramos a ver si es un espejismo. Nosotros salimos corriendo. Oh, tú eres de verdad, tú eres carne y hueso. Porque es que nos sentimos tan desconectados de nuestra realidad. Pero es que Dios quiere que tú y yo aprendamos a colocar nuestra mirada en Él. Es en esos momentos donde nosotros nos sentimos solos, en esos momentos donde nos sentimos que algo no está conectando, donde nos obliga entonces a nosotros a mirar arriba y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sencillo. Dios quiere revelarse en tu vida. Es en el exilio donde Dios comienza una obra transformadora para Él revelarse. Y solamente, yo tengo otros puntos y los compartiré en la próxima vez, pero quiero hablarte de uno solo de ellos. Y es Abraham. En Hebreos 11, verso 8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Mírate algo, Él obedeció, el pueblo de Israel obedeció y marchó. Tú y yo lo que hacemos tenemos que hacer es que obedecer y marchar y creer. Y fíjate algo, yo quiero que tú veas que a veces nosotros nos pasan cosas que no tienen sentido. ¿Acaso Dios no me dijo que viniera a Hawái y de repente vino el COVID? Hay que salir a Egipto, pero es que Dios me dijo que viniera a Hawái. Pero yo tengo que ahora ir a Egipto porque hay hambre en la tierra donde Dios a mí me mandó a ir. Y Dios no me dijo nada porque la palabra fue, ve y te voy a mostrar la tierra. Y te la mostró y viste que era buena y en gran manera y vino COVID. Y de repente vino algo que tú no esperabas, pero es que en tu mente tú estabas pensando en lazos azules y rosas, y tú estabas pensando que iba a ser maravilloso, tú estabas pensando que el ministerio iba a florecer, una cosa espectacular, y de repente te topaste con gente que necesita más oración y ayuno que cualquier otra cosa. De repente las rentas son muy altas, de repente el dinero no da, de repente están pasando tantas cosas a mi alrededor tan negativas, pero esa es la tierra que Dios me dijo que me iba a mostrar y me la mostró.
Sonríe, hermano, que Cristo te ama. Es que cuando Dios te da una palabra, te da una, pero Él no te dice todo el trayecto. De repente te lanza y llegaste, y de repente tienes que hacer un pequeño desvío, porque es que en ese desvío Dios va a moldear tu carácter. Y Dios tenía que moldear el carácter de Abraham. Y Dios tenía que comenzar a trabajar en él. ¿Acaso tú y yo nos respondimos como Abraham cuando aceptamos a Jesucristo y lo reconocimos como Salvador? ¿Acaso tú y yo no aceptamos de que Él es el verdadero y único Dios? Y ahora Él nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y nosotros lo estamos siguiendo, pero estamos caminando y como que no entendemos qué está pasando, no entiendo dónde tengo que ir. Porque Dios quiere recordarte que el lugar donde Dios va a revelar su propósito es en la congregación de los santos. Dios no se va a revelar en tu vida a solas. Porque fíjate algo, aún Abraham tuvo que ir a lugar y tierras ocupadas y tuvo que habitar en tienda en territorio que estaba invadido por otras personas. Él tuvo que aprender un carácter de sumisión. Él tuvo que aprender lo que era ser esclavo y ser un extranjero, porque sus hijos iban a ser extranjeros un momento dado en su vida. A veces tú y yo tenemos que pasar por unas experiencias que nos van a ayudar a formar el carácter, no tan solo nuestro, pero de nuestras generaciones, para la gloria del Señor. Y fíjate algo, dice más adelante, se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Él no sabía qué había, simplemente llegó y esta es la tierra. Ok, Señor, ¿qué hay en la tierra? Por lo menos los hijos vieron, la examinaron, trajeron evidencia de los frutos de la tierra, y con todo y eso, de los 12 espías, 11 eran cobardes, 2 eran cobardes. 10 eran cobardes y 2 solamente eran valientes. Miren, mi hermano, a veces no basta con la evidencia, a veces hay que tener la experiencia y la convicción y la certeza de que Dios es verdadero. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Y Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos y una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Acaso cuando nosotros no respondemos al llamado, sabemos hacia dónde ir o qué hacer? Nosotros realmente lo sabemos. Cuando Dios te dice que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, realmente tú sabes. A veces tú sabes que tienes que estudiar aquí, que tienes que hacer aquí, que tienes que hacer acá. Mira, mi hermano, yo no lo sabía. Y si tú lo sabes, pues gloria a Dios. Eres del 0.001% de la humanidad. Debes de considerarte súper especial. Si tú sabes todo eso, gloria a Dios. Ilumíname, porque yo en los años todavía lo voy aprendiendo de poquito a poquito. Escucha esto. Pasamos paso a paso, vamos creciendo y añadiendo a nuestra fe en Dios. En la historia de Abraham podemos estudiar cómo Dios se va revelando quién es Él en el camino. Y Dios quiere revelarse en nuestra vida como Jehová Jireh. En esta temporada tan dura, Dios quiere revelarse como Jehová Jireh. El Dios que provee, porque Dios proveyó un cordero. Dios también quiere revelarse como el viviente que nos ve, porque Dios ve el dolor y nuestra aflicción. Dios vio la aflicción de Agar en el desierto. Dios la vio y Dios tuvo misericordia de una ingrata. Escúchalo. Agar era una ingrata, pero Dios tuvo misericordia de ella. Y de eso vamos a hablar, porque el viviente que nos ve, Él está presente en todo momento. Él lo ve todo, pero Él está esperando escuchar que tú y yo lo llamemos. Gloria a Dios. Y en este momento, Dios quiere revelarse en este proceso que vamos a caminar en el exilio. Dios te ha dado una fe a lo mejor de 30, una fe a lo mejor de 60, una fe a lo mejor de 100. Teclado, por favor. Piano, please. A lo mejor Dios te ha dado una fe pequeña, a lo mejor el que tienes al lado le ha dado una fe de 60 o una fe de 100, y aún el que tiene la fe de 100
las pruebas son un poquito más grandes, porque si tienes una fe de 100, créeme que lo que Dios quiere hacer en tu vida es empujarla a un 110%. Y eso te va a sacar de tu comodidad. Y hay veces que tú tienes una de 100 y la experiencia del 110 lo que hizo es que te bajó un 90. Pero el 90 te hace recordarle que tú en un momento dado la tuviste de 100 y vuelves y la subes. Y cuando vuelves a entrar a la de 110, pues la pasa. Pero de repente Dios se pone más creativo y Dios te da una de 120. Y la de 120, tú dices, sí, Señor, y caminas. Pero te bajó de 110 que tú estabas, te la bajó a 102. Y de repente pasaste y te lo aumentó, porque Dios siempre te quiere llevar a ti de gloria en gloria, como estábamos hablando en el decreto, y me va a impulsar a mi próximo nivel de gloria. Dios quiere revelarse en ti y en mí, aumentar esa fe en el exilio. Dios quiere revelarse en el medio de nuestra soledad, en medio de nuestros desiertos. En medio de hacernos entender que estamos muy cómodos. Dios quiere que le adoremos. Vamos a orar. Señor, he compartido tu palabra. Tu palabra es buena. Tu palabra es una semilla escogida que ha sido sembrada. Y esta semilla que ha sido sembrada en nosotros es la palabra clara, la palabra justa que nosotros necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos a poder crecer, a poder ir de gloria en gloria, a poder ir de victoria en victoria, a poder, Señor amado, poner nuestros ojos en ti, en poder nosotros, como decía el salmista, decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nosotros mismos poder contestar: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos, Señor amado, a vencer los temores. Ayúdanos, Señor amado, a enfrentar cada etapa que nos toque enfrentar con valor, con valentía. Y que seas tú revelando tu precioso nombre, en el cual, Señor amado, descansemos de continuo. En el nombre de Jesús. Amén.